Muy buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a esto que es la Cueva Radiofónica. En esta ocasión no tengo ningún video relacionado al mundo geek, sino un trabajo de la universidad relacionado a temas sociológicos. Y como quedó chido la edición, lo pongo aquí para que lo disfruten. Además de que a los alumnos de sociología o comunicación social siempre les viene una mano. Así que hasta luego, disfruten el video. Oh, el lenguaje. Esa cualidad tan especial que nos permite comunicarnos con otro ser vivo. ¿Pero alguna vez han ahondado en su significado? Si no lo han hecho, pónganse cómodos y exploremos las cualidades del lenguaje y demás. Empecemos con lo básico. El lenguaje es la habilidad que todo ser humano posee para expresar un pensamiento por medio de un conjunto de símbolos que, al estar organizados de cierta manera, generan entendimiento. Esta puede ser tanto de índole verbal como no verbal. Sin embargo, si vamos más allá, podemos darnos cuenta que el lenguaje es capaz de abstraer ideas o conceptos, es decir, de expresar conceptos tangibles como una piña, con los que puedes interactuar, o conceptos intangibles que no podrían conocerse de otro modo, como sentimientos o ideas. Un ejemplo rápido, la esperanza. Antes de hablar sobre la importancia del lenguaje, es momento de aclarar algo. El lenguaje es un constructo social. Son las personas quienes, al agruparse en sociedades, crean lenguajes para así comunicarse, ya que si no posees ningún lenguaje, ¿cómo te comunicas con otro? Y es ahí donde radica la importancia del lenguaje, ya que sin él no hay comunicación, no hay una identidad. El lenguaje es un medio por el cual te relacionas con otros, por el cual creas lazos. ¿Por qué creen que en el mito de la Torre de Babel las personas se agruparon según el idioma que hablaban? Es porque el lenguaje es una fuente de entendimiento. Sin él no podemos entender ni comunicarnos con nadie. Además, crea un sentido de pertenencia, es decir, el sujeto siente que forma parte de un grupo por el solo hecho de compartir un lenguaje. Tomemos el siguiente ejemplo. Si eres un estudiante que irá al extranjero por algún tipo de competencia o un intercambio, tú te juntarás principalmente con las personas que hablen tu idioma, ya que ellos son capaces de entenderte mejor, por lo cual se crea un sentimiento de confianza. En conclusión, el lenguaje es de suma importancia, ya que sin él no puede existir la construcción de un grupo, de una sociedad. Y también el lenguaje da pie a entender a la sociedad por medio de su vocabulario, la forma de vestir. Pero antes de ahondar en este punto necesitamos ver a la semiología, la ciencia que estudia el lenguaje y a los signos. Esta iniciaría con el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, en donde el lenguaje es un sistema de signos, con una estructura preestablecida, en donde solo existe el signo y el significado. En otras palabras, un objeto tiene un significado de forma arbitraria. Por ejemplo, si yo digo que esto es un perro, es porque es un perro. O sea, se acabó. Ya no hay lugar a debate. Todos tienen que aceptarlo y reconocerlo como un perro. Más tarde vendría otra teoría del lenguaje, esta vez por parte del filósofo estadounidense Charles Peirce, con su triada, en donde ahora el lenguaje ya no se limita a ser un signo y un significado, sino que ahora es un objeto, algo que existe, en este caso una piña. Luego tenemos al representante, es decir, un símbolo que representa el objeto, como una palabra. Y después tenemos un intérprete, un sujeto que al ver o leer al representante intuya la idea del objeto. Es decir, que al ver la palabra piña, me imagino una piña. Por lo tanto, el lenguaje ya no está sometido a una arbitrariedad, sino a la interpretación de las personas de los signos. Luego de esta teoría viene una más importante, que es de la semiótica cultural, siendo uno de sus más importantes representantes Umberto Eco, quien ahora ve que el objeto y su significado, esta vez ahora llamado significación, están sujetos a contextos culturales o sociales. ¿Qué es lo que quiero decir? Los signos ya no dependen solo de la interpretación de cada persona, dependen del lugar donde se muestre ese mensaje, ya que, por ejemplo, no es lo mismo ser
un capitalista en Estados Unidos y ser un capitalista en la Unión Soviética. En un lado sería un hombre normal de negocios y en el otro un criminal en contra de la sociedad. Por lo tanto, la interpretación de las cosas ahora depende del contexto. Es aquí donde entra Roland Barthes, filósofo francés que dedicó gran parte de su carrera y vida en el análisis del lenguaje. Para Barthes, el lenguaje es una construcción social que está inmerso sobre todos los objetos, como puede ser el caso de pinturas, libros, películas o videojuegos, los cuales solo pueden significar con la ayuda de la sociedad, pero no de una forma autónoma. Es decir, esta figura no representa un sol, sino una persona que use ese signo para referirse al sol. Barthes tomaría las enseñanzas de Saussure sobre que el lenguaje es una estructura de signos y la utilizaría en el análisis de figuras y conceptos, determinando que estos siempre tendrán dos mensajes, uno denotado, el cual está a simple vista, como es el caso del dinero, el cual es un papel rectangular con números y letras, y el connotado, una idea puesta por el autor sobre este objeto, para generar una respuesta del intérprete. Si volvemos a la idea del dinero, los creadores de este objeto le dieron un valor a este, el cual es de ser un medio para conseguir otras cosas, un hecho aceptado por la sociedad, quienes usa esos papeles para conseguir cualquier objeto. Y de este planteamiento viene la idea del mito. Y cuando hablamos de mito no nos referimos a las historias sobre dioses o criaturas fantásticas. Hablamos de los objetos, conceptos e ideas que fueron creadas por la misma sociedad con la intención de transmitir un mensaje determinado, como puede ser el caso de una festividad como la Navidad, la cual trata de transmitir la idea de unión familiar, amor fraternal y de consumo con los diferentes signos que posee. Como se explica en el libro Mitologías de Barthes, para poder entender el mito se necesita analizar sus partes, las cuales se dividen en tres. El significante forma, aunque para ser más específicos, este sería el objeto, como es el caso de estas tres flechas. Después tenemos el significado concepto, es decir, la ideología, la cual sería el reciclaje. Y por último, la significación o signo, la unión entre el significado y el significante. En otras palabras, estas tres flechas representan la idea de reciclaje. Pero el problema dentro del mito es que según Barthes, esta es una significación inmotivada y no arbitraria, por lo cual puede ser reinterpretada por la sociedad de diferentes maneras. Y esto nos lleva al problema de Barthes, y es que el autor junto con su análisis tienen un pequeño problema, como lo menciona el análisis del artículo Roland Barthes y el análisis del discurso. La teoría de Barthes pierde de vista a los actores, al contexto y solo se enfoca en el mensaje. Para aclarar las dudas que aún existan de la teoría de Barthes, ahora analicemos un ejemplo muy concreto. El comercial de la Navidad de 2020 de Coca-Cola. Si lo vemos desde un punto de vista del lector, un punto importante en este análisis es la historia de un padre que atraviesa cielo y marea para lograr cumplir el deseo de su hija, que es el de estar con ella durante las fiestas. Es decir, el mensaje denotado o la forma es estar con nuestros seres queridos para esta Navidad. Pero si queremos descubrir el mensaje connotado, necesitamos analizar ciertas partes, como una escena concreta del comercial, en la que el padre saca de su lonchera una Coca-Cola. Esta escena deja en claro la idea de que el almuerzo es necesario poseer una Coca-Cola, ya que al ver con más detenimiento la caja, solo hay una manzana, una mandarina y unas galletas, es decir, lo justo y lo necesario para seguir trabajando. Por lo tanto, la Coca-Cola ahora está incluida en esta idea de que es imprescindible a la hora de comer. Otra de las escenas más importantes del comercial es la de cuando el padre llega al Polo Norte y se encuentra con un camión que lo lleva a casa. Este camión lleva el logo de Coca-Cola. Por lo tanto, no solo Coca-Cola es imprescindible para el almuerzo, sino la empresa busca que tú disfrutes con tu familia. En síntesis, serían dos los mensajes ocultos o connotados, o los conceptos.
Uno, no tan importante, que es sobre la bebida Coca-Cola, como producto infaltable a la hora de comer. Y el segundo, que la empresa Coca-Cola es tu amiga y busca que la pases bien con tu familia. Por lo tanto, el signo o el mito en este caso es: en Navidad la Coca-Cola es símbolo de la unión familiar. Pero este análisis de Barthes tiene algunas falencias, ya que, como dije con anterioridad, solo se limita al mensaje, no observa a los actores y al contexto dentro del mensaje. En este caso, ese contexto sería el de la Navidad, una fiesta que, como ya se dijo, está relacionada más que nada al consumo y a la unión familiar. O el por qué Papá Noel está dentro de este comercial, de este mito. Y si no sabemos el contexto, si no nos enfocamos, simplemente sería un objeto más que no tiene mucha relevancia más que representar la época navideña. Pero si ahondamos más a fondo, descubriremos que Papá Noel es la mascota de la compañía Coca-Cola. Pero sin alargarme más, el análisis de Barthes es esencial para desentrañar los mensajes ocultos que cualquier medio de mensaje, sea visual o escrito, esconden en su interior. Así que espero que esto les haya servido. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. No olviden dejar su like y suscribirse. Nos vemos en la próxima emisión de La Cueva Radiofónica.